El amotinamiento que vimos la semana pasada en el Capitolio, en Washington, D.C., fue tal vez el punto culminante en la paranoia de los grupos simpatizantes de Donald Trump. Se trata de sectores de ultraderecha, blancos en su gran mayoría, entre quienes se han extendido las más extravagantes teorías conspiranoicas. Para conocer mejor a los grupos que están detrás de la irrupción al Congreso, les dejo este trabajo que preparó Pedro Bejarano. ¿Qué grupos estuvieron detrás de la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. Seguramente viste esta foto, identificas bien al hombre tatuado con sombrero de cuernos. Su nombre es Jake Angeli, mejor conocido como el chamán del QAnon, un movimiento recurrente en congregaciones a favor de Trump y un actor clave en el amotinamiento que tuvo lugar en el Capitolio. Pero vayamos por partes. ¿Qué es QAnon? Es un movimiento que gira en torno a una teoría conspirativa, la cual se ha popularizado al interior de la base electoral de Trump, principalmente en los grupos de extrema derecha y supremacistas que forman parte de ella. Anon es una abreviación de la palabra anónimo, y Q es el nombre con el que se le conoce al usuario surgido del portal 8chan que inició esta teoría. Este usuario afirma pertenecer a la administración pública estadounidense y poseer información clasificada que da cuenta de una confabulación criminal de carácter global. Grosso modo, la teoría afirma que Robert Mueller, encargado de investigar si la campaña electoral de Trump tuvo relación o no con el gobierno de Rusia, en realidad fue designado por el mismo Trump para investigar a miembros de la cúpula demócrata como Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, Joe Biden, entre otros. La versión más popular es que estos perfiles encabezan junto con personalidades de Hollywood y otros líderes mundiales una red de trata de personas y pedofilia. Los miembros del movimiento formado alrededor de esta teoría están convencidos de que Donald Trump es la única persona que puede detener a esta élite que supuestamente gobierna el mundo de facto. El crecimiento acelerado del movimiento también ha sido alimentado por el propio Donald Trump y su versión del fraude electoral. Incluso el discurso que pronunció el 6 de enero en el que dijo "Nunca nos rendiremos, no concederemos, vamos a detener el robo", es considerado el gatillo que desató el incidente. En el amotinamiento, además de Jake Angeli, también fueron identificadas otras figuras influyentes al interior de las bases trumpistas. Tal es el caso de Tim Guyonet, un conspiracionista neonazi, mejor conocido como Baked Alaska, quien grabó en vivo todo el tumulto. Fueron identificados también varios miembros del grupo paramilitar y supremacista Proud Boys, al mismo tiempo que pudieron distinguirse varias banderas confederadas. Esta bandera hace referencia a los estados del sur de Estados Unidos que quisieron separarse de la Unión Americana durante la Guerra Civil. Sin embargo, la bandera evoca un sentimiento profundamente racista, debido a que la economía de esos estados estaba basada en la esclavitud de la comunidad afroamericana. Por esta razón, es muy común actualmente ver a grupos supremacistas como el Ku Klux Klan utilizar estas banderas. Yo soy José Manzano y esta fue una explicación de los actores detrás del amotinamiento al Capitolio de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, le agradezco al internacionalista Gabriel Guerra que nos tome esta comunicación. Gabriel, buenas noches y feliz año. Querido Hernán, muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, y ojalá que este año sea un poco menos cruento y menos difícil que el anterior. Eso esperemos. Gabriel, ¿qué interpretación le das a lo que se vivió la semana pasada en Estados Unidos? ¿Ves un nexo causal directo entre las palabras de Trump y lo que ocurrió? ¿Hay manera de demostrar que hubo incitación a la violencia? ¿Te sientes cómodo con llamarle a esto que se vio un intento de golpe de Estado? ¿Es exagerado? ¿Qué interpretación le das, Gabriel? Mira, Hernán, en primer lugar, creo que es la culminación. Lo que sucedió el 6 de enero es la culminación no solamente de 4 años de Donald Trump, sino de muchos años de fertilización y crecimiento de los grupos de ultraderecha en Estados Unidos. Algunos vinculados, como bien señala el reportaje que nos acabas de mostrar, algunos vinculados sí con las teorías conspiranoicas, muchos otros que tienen más vínculo en la profunda crisis económica, social y de valores en que se encuentra la clase media estadounidense desde hace por lo menos 20 años, si no es que 25, en que el famoso sueño americano, ese que dictaba que a cada generación le iba un poquito mejor que a la anterior, es decir, a tus padres les iba un poco mejor que a tus abuelos, a ti un poco mejor que a tus padres, etcétera, se cortó, se interrumpió. A mediados de los 90
comienza ese frenón, se agudiza profundamente en el 2008-2009 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, y de ahí surge toda llamémosla carne de cañón, pero la verdad es que millones y millones y millones de estadounidenses agraviados porque sienten que les robaron su país, su modelo, todos sus valores y creencias. Pueden o no tener razón, Ahora, pero el hecho concreto es que esta es la clase media venida menos, sí. Hernán, perdón, que se está revelando. Ahora, Gabriel, hubo muchas críticas a lo que dijo un simpatizante de la 4T, que en una entrevista dijo, no son fanáticos locos, hay un sector del pueblo estadounidense que ha respondido al discurso de Trump porque han sido excluidos de la comunidad política. Trump es la expresión de la falla del orden republicano en Estados Unidos. ¿Qué opinas de estas afirmaciones? ¿Te parece que quienes conforman la base de Trump han sido necesariamente los excluidos de la política norteamericana? Porque uno pensaría que los excluidos pues no son las personas blancas, más bien son las personas afrodescendientes en gran medida, y que este movimiento es más bien de gente que ha perdido privilegios que tuvo históricamente. Mira, yo creo que hay un poco de todo, Hernán. Yo creo que hay una gran masa que sí se ha visto muy afectada económica y socialmente en el último cuarto de siglo, como te dije, pero querer extrapolar eso y decir que quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero eran los excluidos de Estados Unidos, me parece verdaderamente una, eh, una idea sacada de todo contexto y de toda proporción. Basta con ver las imágenes, basta con ver a los personajes que fueron y basta con ver lo que decían, y lo que decían no solamente siendo entrevistados por los medios, cosa que es verdaderamente increíble, Hernán, gente que abiertamente se mostraba a la cámara, daba su nombre, casi casi su dirección y su código postal mientras estaban cometiendo un delito, pero ver lo que escriben o escribían en las redes sociales y cómo han venido alimentando el odio racista, antisemita, en fin, Alguien decía, misógino, Gabriel, por supuesto. que si hubieran sido afrodescendientes los que irrumpieron hacia el Congreso, bueno, ni siquiera los hubieran dejado entrar y la represión hubiera sido brutal, que de alguna forma esto es una muestra más del privilegio blanco. Gabriel, ¿qué nos dices de este grupo de QAnon que parece, digamos, haber mostrado una gran capacidad de convocatoria, pero que además en el último proceso electoral gozó del apoyo del Partido Republicano, de varias figuras del Partido Republicano? Al menos 97 candidatos republicanos mostraron su apoyo a este movimiento y a sus teorías conspirativas. Es preocupante la emergencia de este movimiento, ¿no te parece? Es muy preocupante, Hernán. Mira, creo que en todas partes del mundo se dan grupos así. Los conspiranoicos, a ver, en México los hay con otros tintes más, generalmente más antisemitas, y que después han encontrado un catalizador en la 4T, y pues para ¿De veras? ¿Como muestra quiénes, Gabriel? clarísima, como Frena, por Ajá. ejemplo, y como Ya. Gilberto Lozano, Claro. pero pero que son los descendientes directos del muro y de otros grupos o grupúsculos de extrema derecha que ya existían en los años 30, 40, 60. A ver, en México hubo toda una corriente, no olvidemos, de simpatizantes nazis en los años 40. Hubo toda una corriente de movimientos anticomunistas extremos que se hubieran visto felizmente representados por cualquier dictadura centro o sudamericana. Entonces, estas teorías y lo que luego decimos en broma, Hernán, que si los grupos de WhatsApp y que la tía loca del WhatsApp, bueno, es gente de carne y hueso que en México y en Estados Unidos y en Alemania y en Francia y en Vietnam y donde tú quieras, cree las teorías más descabelladas. El problema en Estados Unidos es que han encontrado eco, han tenido un presidente que no tomó distancia de ellos, sino que más bien los empoderó.
No hay que olvidar, en el último debate que tiene con Biden, Donald Trump le preguntan por otro grupito, que este es más casi paramilitar, los Proud Boys, que se Sí. llaman a sí mismos, que le pide reiteradamente el conductor y el mismo Biden que tome distancia de ellos y que los denuncie. Y dice, no, yo nada más les digo, stand back and be ready, ¿no? Háganse, den un paso atrás y estén en guardia. Entonces, esos son muchos de los que fueron al Capitolio. Entonces, volviendo a la pregunta original, Hernán, no son los que asaltaron el Capitolio ni sus líderes directos los excluidos. Sí lo son muchos de los votantes de Trump, claro, pero no todos los votantes de Trump fueron a hacer estas barbaridades. Entonces yo creo que hay que distinguir entre los grupúsculos, las milicias y lo muy delicado que son. Además, o sea, tú puedes tener en México un grupito de radicales extremos, no voy a usar términos peyorativos, como los de Frena, pero afortunadamente no tienen el acceso tan sencillo a armamento como cualquier grupo similar lo podría tener en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tú puedes ir a comprar un arma de asalto con enorme facilidad. En México es un poco más complicado. sí. No digo que no lo puedas hacer, pero no vas a la tienda, no vas a Walmart con Sí, tu no la pides en Amazon licencia, para que llegue a tu casa. ¿no? Exacto. Entonces, eso complica adicionalmente el elemento porque había muchos que lo habían venido avisando en redes sociales, en lo mismo en Twitter que en Parler, que acaba de ser suspendida por Amazon, que en muchas otras se contaban sus planes. Y lo asombroso, Hernán, y lo que me hace pensar muy mal, es que sabiendo todo eso, conociendo la retórica de Trump y de estos grupos radicales, viendo, lo publicó 2 días antes el Washington Post, viendo lo que estaban diciendo y cómo se estaban organizando para llegar y para meter armas de contrabando, etcétera, lo asombroso es que la respuesta tanto de la policía del Capitolio como de la ciudad, como de la Guardia Nacional, haya sido tan pasmosamente lenta. Así es. Y es un pequeño milagro, Hernán, un milagro laico, si tú quieres, que no haya pasado a mayores. Hay un video que muestra cómo un policía, en el momento crucial, cuando sube la turba, llega a un pasillo, o sea, salen de las escaleras, llegan a un pasillo, suben y hay un pasillo que va, por un lado, va al salón donde están resguardados un grupo muy importante de senadores, y para el otro lado va, pues, digamos, hacia oficinas X, y el policía inteligentemente corre en dirección opuesta a donde están los senadores. Si hubieran dado vuelta a la derecha en lugar de a la izquierda, los, iba yo a decir manifestantes, los insurrectos, se hubieran topado de cara con el liderazgo del Senado. Así es. Y algunos de ellos tenían intenciones nefastas. Así es, Gabriel. Es un Pues, golpe, es un golpe moderno o posmoderno, querido Hernán. Totalmente. Pues ojalá que estos hechos se esclarezcan. Yo me imagino que se van a investigar, que van a dejar mucho de qué hablar en los próximos meses. Así que espero que podamos volver a conversar sobre esto, porque Trump y sus seguidores no van a dejar de ser nota una vez que Biden asuma la presidencia. Van a estar ahí. No van a desaparecer. Y cierro nada más, Hernán, en la medida en que prohíban sus plataformas formales en redes, se van a ir a lo clandestino, a lo subterráneo, y ahí sí no vamos a tener idea de lo que estén fraguando. Es verdad. Gracias por tu análisis, Gabriel, y feliz año. Un abrazo. Vámonos un corte y regresamos con un interesante debate sobre cómo reaccionó la comentocracia ante la irrupción de representantes radicales afines a Donald Trump al Capitolio y cómo trataron de involucrar artificialmente al gobierno federal y a la 4T en este tema que no tiene absolutamente nada que ver. Ya volvemos.